Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Volviendo al Evangelio, que es volver a la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios tiene poder, las palabras tienen poder, ¿sí? Las palabras tienen poder para animar, para derribar, para desanimar, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos han dicho algo que te manda la lona y dices tú, no, ¿por qué me dijeron eso, verdad? Muchos niños también crecen, como les dicen ahora, traumados porque fueron por sus padres verbalmente abusados, ¿verdad? Decirles, tú no eres nada, porque naciste, porque estás aquí, nunca vas a hacer nada en la vida, X, ¿verdad? Y las palabras marcan a la gente, marcan y nos desaniman. Hay palabras que ofenden. A veces si tú estás diciendo algo y no se escucha bien, pues se desbarata ahí todo el asunto, ¿verdad? Cuando éramos jóvenes y jugábamos al teléfono descompuesto, ¿se acuerdan que empieza la frase y hay una fila de 20 personas y lo que tú empezaste aquí ya llegó todo distorsionado allá, ¿verdad? A veces no escuchamos bien las palabras. El tono de nuestras palabras también tiene mucho que decir, ¿verdad? Habla mucho de nosotros. Como aquí en los del norte, ¿verdad? Si tú vas al sur, a otro lado, te dicen, ay, ¿por qué estás enojado? No, es que así hablamos nosotros los del norte, ¿verdad? Principalmente los Ojeda, ¿verdad? Los Ojeda hablan fuerte, ¿verdad? Así, que parece que están discutiendo, pero no, ellos están platicando. Entonces, es el tono de las palabras también. Hay efecto en las palabras, ¿no? Proverbios 12:18, que dice que hay palabras que son como golpes de espada, ¿verdad? Que te llegan al corazón. Y también Proverbios nos dice que el poder de la vida y de la muerte están en poder de la lengua, ¿verdad? Puedes hablar también gozo, alegría, ¿sí? Tú lo puedes expresar hablando y diciendo palabras, ¿no? Puedes expresar también tu tristeza y tu enojo. Y son palabras, ¿no? Palabras que te levantan, que te tumban, bueno. Pero ahora yo te voy a hacer una pregunta. Es una buena pregunta y cuando yo me puse a analizarla, dije, es buena pregunta y yo creo que sí no la debemos de hacer de vez en cuando, ¿verdad? Pero es algo que cuando tú escuchas la palabra de Dios, ¿qué causa en ti? ¿Qué efecto hace la palabra de Dios en tu vida? La palabra de Dios, el oírla, el leerla, porque a veces no es nada más escucharla, sino también leerla, ¿verdad? Cada domingo que tú vienes aquí a la iglesia, el pastor nos da palabra de Dios, nos trae un mensaje, ¿verdad? La leemos, nos la explican, nos instruyen. Como aquí vamos verso a verso, tenemos series, acabamos de terminar Filipenses y aprendemos bastante de la palabra de Dios. En tu casa cuando la lees o donde tú estás, ¿qué reacción tienes? ¿Qué reacción tiene tu vida, tu alma, tu corazón cuando tú lees la palabra de Dios? Mucha gente la usa como un amuleto, ¿verdad? O usa frases como una cábala, pues eso no está bien. O muchas, a ver qué dice el Señor, ¿verdad? Y la abrimos al azar a ver qué nos dice Dios, ¿no? Y el otro día el pastor Núñez decía, sí, la abres al azar y luego ¿qué te encuentras ahí que dice? Y Judas se ahorcó. Y luego dice, no, eso no es para mí, la vuelves a abrir y ¿qué te dice? Y que dice, ve tú y haz lo mismo. No, ¿verdad? Por eso no debemos de leer la palabra de Dios al azar, ¿verdad? Tenemos que tener también un plan de lectura. Así es que, ¿qué es lo que te atrae de la palabra de Dios? ¿Qué efecto hace en tu vida cuando tú estás estudiando la palabra de Dios, la Biblia, el Evangelio, las cartas de Pablo, de Juan, de Pedro, ¿verdad? Los salmos, ¿qué hay en tu corazón? ¿Con qué actitud tú escuchas y lees la palabra de Dios? Porque es muy importante con qué actitud de corazón y de alma nosotros venimos aquí a la iglesia a escuchar el Evangelio. ¿Cómo tú
alma está presta a recibir o a rechazar. Porque a veces cuando estamos oyendo, escuchando, estamos criticando. Oh, no, eso no, ahí se equivocó el pastor, no la que está ahí enfrente. Entonces la palabra de Dios es algo que tenemos que verla, que leerla, que estudiarla y aplicarla a nuestra vida. ¿Y qué efecto causa en ti el leerla y el escucharla? ¿Sí? Bueno, pues ahora yo te voy a pedir que vayas conmigo al libro de Nehemías, capítulo 8, versos del 1 al 9. Pero antes de eso vamos a orar y vamos a poner esto en las manos del Señor. Aquí lo tengo. Vamos a orar. Padre, te amamos y te damos gracias por tu palabra que será expuesta hoy en este lugar, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento y nuestro corazón para poder recibirla, aplicarla, vivirla en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque no nos dejaste a ciegas ni a tientas, sino que nos dejaste tu palabra como una guía, como un faro, Señor, como una brújula para conducirnos mientras estamos aquí en la tierra. Yo te pido, Señor, que añadas bendición a tu palabra y que tu Espíritu Santo nos hable y nos llene y nos use en este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este es el libro de Nehemías, está en el Antiguo Testamento, y voy a hacer un poco de historia, que yo creo que ya algunos ya han escuchado de Nehemías, ¿sí? Bueno, si no, pues aquí vamos a aprender un poquito de quién era Nehemías. Esto es Esdras y Nehemías. Originalmente dicen los eruditos o los que estudian la palabra que Esdras y Nehemías era un libro, pero al pasar el tiempo lo dividieron. Tú te encuentras en la Biblia el libro de Esdras y luego el libro de Nehemías. ¿Okay? Bueno, ¿qué es lo que encontramos aquí? Encontramos, que es la narrativa, nos dice que los babilonios destruyeron Jerusalén y su templo. Ustedes saben que para los judíos el templo, pues sí, ¿verdad? Es lo máximo para ellos. Pero los babilonios les destruyeron la ciudad y el templo. Y se llevaron a una gran parte de israelitas del pueblo al exilio. Y este libro retoma la historia 50 años después y cuenta el regreso de varios israelitas a Jerusalén y lo que sucedió después de que reconstruyeron los muros y sus vidas ahí, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. Hay 3 líderes claves para que esto sucediera. Y estos influyeron en la reconstrucción del templo y de Jerusalén. Ellos son Zorobabel, Esdras y Nehemías. ¿Cuál era el papel de cada uno de ellos? Bueno, pues Zorobabel dirige a un gran grupo de personas de regreso a Jerusalén a reconstruir el templo y el altar. Primero fue el altar y luego el templo. Luego llega Esdras aproximadamente 60 años después a Jerusalén para enseñar la Torá. ¿Qué es la Torá? La palabra de Dios. Porque acuérdense que este pueblo había estado exiliado en Babilonia. O sea, habían estado lejos de lo que viene siendo Jerusalén, el templo y todo eso. Entonces llega él aproximadamente 60 años después de que ellos salieron de allá del exilio para enseñarles la palabra de Dios y reconstruir la comunidad. Ahora vamos a Nehemías. ¿Qué hace Nehemías? Dirige la reconstrucción de los muros de Jerusalén. ¿Se acuerdan que antes las ciudades estaban cercadas, estaban rodeadas? Y cuando fue la guerra y que todo lo que sucedió, el rey que atacó a Israel les derribó los muros. Entonces llega Nehemías para reconstruir los muros de Jerusalén. Okay. Nehemías, este libro se enfoca
en los esfuerzos de cada líder. Cada historia empieza con un rey, porque cada persona había un rey y Dios movía el corazón del rey para que ellos fueran a Jerusalén, regresaran a Jerusalén. Y cada rey les dio recursos y apoyo para que pudieran hacer la obra que tenían que hacer en Jerusalén. Como Dios mueve el corazón de cada persona, ¿verdad? Uno de los reyes, y que dijo, pues ya es hora que vayas, ve allá a Jerusalén, a tu gente y haz esto, ¿verdad? Entonces, a Nehemías le tocó la parte de reconstruir las murallas. Estas 3 historias están diseñadas por Dios para ser paralelas, y así el propósito de Dios se cumple, ¿sí? Esdras y Nehemías juntan sus esfuerzos para traer una renovación espiritual al pueblo, ¿sí? Ellos leen y enseñan la Torá, la palabra de Dios. ¿Y cuál fue el resultado cuando ellos lograron todo esto? Pues ahorita lo vamos a ver en el capítulo 8, versos del 1 al 9, que fue lo que sucedió cuando ellos reestructuraron todas las cosas y se llegó la hora de reestructurar la vida espiritual de las personas, ¿ok? Bueno, vamos al libro de Nehemías, capítulo 8, verso 1, y dice, esto ya es cuando ellos ya habían terminado toda la obra, ¿sí? Ya habían levantado el templo, las murallas, y estaban todos ahí. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Yahvé había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Y el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías. A su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Yahvé, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Yahvé inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía, ellos eran levitas, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Yahvé nuestro Dios, no se entristezcan, no lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Qué hacía el pueblo? Lloraba, escuchando la palabra de Dios. Amén. Yo por eso te pregunto, ¿qué causa en ti cuando tú escuchas la palabra de Dios? Cuando tú escuchas el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas de salvación a través de Jesucristo, su vida, sus enseñanzas, su muerte y su resurrección. Es el Evangelio. Volver al Evangelio para vivir conforme a lo que Jesús vino a enseñar. Al principio de su ministerio, Jesús, en el Sermón del Monte,
lo vemos en capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, Él dejó en claro cómo se tiene que conducir un cristiano, un hijo de Dios. Sabes que Jesús nunca dejó de hablar. Muchos lo quisieron callar, pero no pudieron. Y a través de la historia lo han querido callar, pero no han podido y no podrán. Amén. Ahora últimamente, no sé si ya han notado, ya ven que la historia se divide A, C y DC, antes de Cristo y después de Cristo. Pues resulta que en estos últimos tiempos lo están quitando, lo están haciendo a un lado. Ya la historia no se divide de esta manera, pero no lo pueden quitar, no lo pueden borrar. Entonces Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Mateo 24:35, ¿sí? El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Y lo más triste y lo más lamentable de todo esto, hermanos, es que el pueblo de Dios, la iglesia, pues de repente como que trata de quitarlo, ¿verdad? Trata de tergiversar el evangelio, la palabra de Dios, manipulando la palabra, quitándole y poniéndole al evangelio. Por eso Pablo le escribió al joven Timoteo y que le dice en sus cartas, ¿verdad? Se lo advirtió y le dijo el tipo de personas y de gente que iba a haber en los últimos tiempos, que iban a estar enseñando doctrinas de demonios, que iban a ser hombres amadores de sí mismos, amadores más de los deleites que de Dios. El evangelio últimamente y en estos tiempos está centrado en el hombre, en el mí, en el yo, en el tú. Han hecho a un lado realmente lo que es la palabra de Dios. Están igual que Adán y Eva, ¿verdad? Por eso ellos pecaron en el Edén, porque ellos quisieron ser como Dios. No se conformaron con lo que Dios les estaba dando, ellos quisieron ser igual a Dios. Y es un peligro y es un error muy grande. Y la iglesia en estos últimos tiempos va corriendo de esa manera. En un cristianismo autoritativo, autónomo, de que tú no me vas a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Yo tengo mis reglas, yo tengo mi creencia. Y pues no sé, ¿verdad? La palabra de Dios no sé. Yo lo que creo y lo que yo siento, ¿verdad? Yo voy por ahí. Y es un error, es un error. Tenemos que guiarnos por la palabra de Dios, por el evangelio. Debemos de tener mucho cuidado que escuchamos, a quién escuchamos. Aún dentro de los cantantes cristianos, hoy no, es algo que tú te quedas, bueno, ¿a quién le estás cantando, verdad? ¿O a qué le estás cantando? Porque para nada que te meten el nombre de Dios, de Jesús, no. Parece que le están cantando al novio, a la novia, al esposo, no sé, ¿verdad? Pero la palabra de Dios brilla por su ausencia en esas canciones, ¿verdad? Yo hoy en la mañana estaba pensando en los himnos. Hace poco estaba saliendo la reseña de lo que viene siendo el himno de que estoy bien, se llama ese himno, estoy bien con mi Dios. Y esa historia, ese himno lo escribió un hermano que estaba pasando, bueno, es un himno muy antiguo, y él estaba pasando por una situación bien difícil, que sus hijos se le estaban muriendo, porque en aquellos tiempos ustedes saben que llegaban que las fiebres, que las epidemias, ¿verdad? Que mataban a la gente, y él estaba perdiendo a sus hijos, estaban muriendo, y ahí le preguntaron: ¿y cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Y él dijo: yo estoy bien con mi Dios. Estoy bien. Y escribió ese canto y no lo recuerdo muy bien, pero es un canto muy hermoso. Y entonces se escribía lo que se vivía. Y ahora no. O sea, yo creo que los que escriben esas canciones no han pasado ni por, no sé. Pero ¿qué realmente escuchamos? ¿Qué es lo que entra a nuestra mente y a nuestro corazón? Cuando la palabra es rica para componer música, para componer canciones, sí, pues salmos. Tenemos 150 salmos. En Apocalipsis vienen palabras de adoración a Dios excelentes. En la doxología de Judas, en la doxología de Pablo, ahí tú puedes encontrar cómo alabar y exaltar el Señor, cómo tú puedes componer una canción para Dios, ¿verdad? Y es tan simple y tan sencillo, ¿no? Cuando también tú entras en la intimidad con Dios, fluye una alabanza y una adoración al Señor. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay un corazón agradecido, haya alabanza y adoración a Dios.
por todo lo que te ha dado, por todo lo que Él ha hecho por ti. Y hay alabanza y adoración y va fluyendo eso. No se necesita ser un gran escritor, ¿verdad?, para escribirle al Señor una canción. Okay. ¿Se acuerdan que María derramó el perfume a los pies de Jesús? Eso es un acto de adoración impresionante, ¿no? Es hermoso. Y hermanos, no se conformen también, como Pablo le dice a Timoteo, con fábulas y con cuentos, ¿no?, que te trae la gente. Gracias a Dios que aquí el pastor, al momento de invitar a alguien a predicar, mucho cuidado, ¿verdad? Él tiene mucho cuidado a quién ustedes van a escuchar, a quién ustedes van a ver, porque no se trata el evangelio de contarte yo mi historia, de contarte yo sí es mi testimonio, pero hay que resaltar el nombre del Señor, ¿verdad? Que la palabra, que cuando te hablen del evangelio, cuando tú estés aquí en la iglesia, te hablen de Cristo, te hablen de su palabra, porque de eso se trata el evangelio, de Jesús, de Cristo. Y entonces no se conformen con cuentos y fábulas, porque ahorita hay muchos predicadores, ¿verdad?, chistosos, que te cuentan chistes, que te cuentan historias para que te ríes, para que tú pases un buen tiempo aquí, ¿verdad? Porque para eso lo hacen. No, pobre gente, de por sí, mira, vienen bien cargados, vienen con problemas, ¿cómo yo les voy a hablar? No, vamos a que se sientan a gusto, ¿verdad?, que la pasen bien. No, el evangelio no se trata de eso, y la iglesia no se trata de eso, porque es cuando vemos un evangelio centrado en la gente, ¿verdad?, centrado en el mí, en el yo, en cualquiera menos en el Señor. Entonces tengamos mucho cuidado que oímos y que vemos también, ¿no? Mucho cuidado, abran sus oídos, sus antenas parabólicas, ¿verdad? Y digan, no, esto no es de Dios. Que la palabra del Señor sea suficiente, que no necesitamos clichés o cábalas para poder nosotros decir, ay, estoy satisfecho, estoy lleno. No, porque la fuente de la sabiduría es Dios, la fuente de todo es el Señor, y nos lo ha dejado escrito en su palabra. Tú has leído Proverbios, sí. Proverbios trae 31 capítulos y tú puedes leer un capítulo diario. Te abarca todo el mes, ¿verdad? Así como cuando vas con el doctor y te dice, se tiene que tomar una pastilla diaria, ¿verdad?, hasta que se acabe, y si no, repetimos la dosis. Y así es Proverbios, o sea, empieza, hoy estamos 3, bueno, voy a leer Proverbios 3, y te vas todo el mes, se acaba el mes y lo vuelves a empezar. Y es un libro de sabiduría. El Señor te da sabiduría a través de ese libro. Así es que, bueno, se los recomiendo, ¿no? Vamos a recetar aquí Proverbios, un capítulo diario, amén. Bueno, Cristo se revela, Dios se revela y se deja ver a través de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo nos da el entendimiento, ¿sí? ¿Cómo viene la fe? ¿Cómo se produce la fe? Romanos 10:17 nos lo dice, ¿verdad? Que dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿ok? La fe no surge de la nada, sino que se alimenta y crece a través de escuchar y comprender la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Sí? Ok, ahora volvamos al evangelio y regresamos a la pregunta, ¿cómo reaccionas y qué efecto produce en ti la palabra de Dios? El relato de Nehemías nos dice que la gente lloraba al escuchar la palabra de Dios. ¿Tú has llorado alguna vez leyendo la palabra, la escritura? Sí, es hermoso, ¿verdad? Que no puedes a veces ya ni terminar, o que tu Biblia está goteada, ¿no? Está porque el Señor te habló, porque la palabra de Dios te llenó, porque tú dices, Señor, oh, qué hermoso. ¿Hemos llorado alguna vez escuchando la palabra de Dios? Sí, ¿verdad? Porque nos llega, porque somos confrontados, ¿verdad? A veces que la gente viene con el pastor y le dice, ¿y usted quién le contó mi vida? ¿Usted cómo supo? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, ¿qué? Nos desnuda, ¿verdad? O también llegan y dicen, pastor, hermano, muchas gracias. No sabe cómo necesitaba escuchar esa palabra, ¿verdad? No sabe cómo el Señor me ha bendecido a través de la predicación o del estudio. Y le damos gracias a Dios por hablar a nuestra vida a través de la palabra y a través del evangelio. Que nos sorprenda, hermanos.
Porque la palabra nos informa y nos acerca al Padre. ¿Y qué produce la palabra de Dios en nuestras vidas? Arrepentimiento y adoración. ¿Sí? Produce paz. Paz. Y son palabras de Jesús, Juan 14:27, que dijo: mi paz les dejo y mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. Nos da paz. ¿Qué más nos da? Gozo. Nos da gozo. El Salmo 16:11 dice: me harás conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué más produce el Evangelio en nosotros? Amor. Amor a Dios y amor al prójimo. ¿Sí? Amarás al Señor tu Dios, dice la palabra, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, ¿verdad? Y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y que dice Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dice el Señor. ¿Qué más produce en nosotros la palabra de Dios? Santidad. Produce santidad. Juan 15:3, palabras de Jesús, y les dice: ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. La palabra nos limpia, nos santifica, nos purifica. Cuando hay obediencia a la palabra, cuando yo obedezco sus mandamientos, ¿qué estoy haciendo? Estoy honrando y amando a Dios, ¿sí? Juan 14:15, ¿qué nos dice? Palabras de Jesús: si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Okay? ¿Qué más nos da la palabra de Dios? Nos da vida eterna. Jesús les dijo en Juan 6:47, de cierto les digo que el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué más nos produce el Evangelio? Pues compartir. Hablamos del Señor. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana que Jesús la confrontó? Y ella, en cuanto el Señor, cuando el Señor le dijo, ¿verdad? Así, ¿qué dice? Salió y le dijo a todo el mundo, ¿verdad? Lo que el Señor le había dado. Entonces, la palabra de Dios nos produce gozo para compartir el Evangelio. Trae avivamiento a nuestra vida, trae despertar espiritual, vida espiritual. ¿Qué produce, hermano? ¿Qué efecto hace en tu vida el escuchar la palabra de Dios? Vamos a la narrativa, volvamos a Nehemías 8 y vamos a resaltar algunas cosas. Vamos a ver qué estaba pasando, qué estaba sucediendo en ese momento cuando el pueblo se reunió y empezaron a leer la palabra de Dios. El verso 2 dice que se juntaron todos, dice, hombres y mujeres y todos los que podían entender, todos. El del 8:5 dice que Esdras abrió el libro. Y dice que cuando abrió el libro, todo el pueblo estaba atento. ¿Qué es lo que nos van a decir? ¿Qué va a pasar? Y estaban expectantes. Así venimos a la iglesia. Señor, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a decir? ¿Qué nos van a enseñar? Hay que estar expectantes y atentos a lo que Dios está hablando a sus hijos, a su iglesia. El 8:6, Nehemías 8:6 dice que bendijo entonces Esdras al Señor y dijo: Dios grande. Y cuando él bendijo al Señor, ¿qué pasó? ¿Qué hizo todo el pueblo? Dice que respondió: amén, amén, y que alzaron sus manos y se humillaron y adoraron al Señor. Su corazón se preparó para recibir la palabra. Dice el verso 9, Nehemías 8:9, que los levitas le explicaban a la gente lo que se leía. Se fijan, iban verso a verso, ¿verdad? Les estaban explicando lo que estaban escuchando los levitas. Con la gente les estaban diciendo así, así y así. Lo que él le está diciendo es así y así y así. Ellos le estaban explicando a la gente la palabra de Dios. Y lo que a mí me impactó y me impresionó mucho cuando yo llego a este verso y dice: y todo el pueblo lloraba. Todo el pueblo lloraba cuando estaban escuchando la palabra de Dios, el mensaje, lo que Dios estaba hablando. Lloraban. Yo por eso te pregunto, ¿qué efecto causa en ti el oír la palabra de Dios?
te reta, te confronta, te anima. ¿Qué hace? A lo mejor lloras, a lo mejor dices gracias Señor, ¿verdad? Piensas y dices sí. Pero ellos lloraban. Y ellos lloraban porque la estaban escuchando tal vez por primera vez, porque acuérdense que era gente que estaba exiliada, que ellos no habían crecido en Jerusalén, ellos no habían visto la ciudad, el templo, y entonces a ellos se les empezó a hablar y se les empezó a decir lo que Dios decía para ellos, y ellos lloraron. Dice Nehemías 8:10 que los levitas y los que estaban explicando le decían a la gente: no estén tristes, es un día santo a nuestro Señor. Y es donde viene el verso que dice: porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y dice en el verso 12: todo el pueblo se fue a gozar, a comer, ¿verdad?, de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les estaban hablando, la palabra de Dios. Estaban contentos, estaban alegres. Ese lloro que ellos tenían era de alegría, de gozo, porque estaban oyendo lo que Dios tenía para ellos, lo que Dios había dicho para el pueblo. Y damos gracias a Dios por nuestro pastor y por los hermanos que predican la palabra y que instruyen al pueblo del Señor, que enseñan el Evangelio, la Biblia, que no tergiversan el Evangelio. Por eso Jesús en Mateo 4:4 nos dejó dicho, dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan. Hay que alimentarnos, hermanos, que tengamos un alimento sano, espiritual, que nos nutra, que nos haga crecer, que nos haga conocer al Señor. Hay que congregarnos, hay que venir con un corazón expectante y humilde. Cada vez que tú vengas a la iglesia a escuchar la palabra del Señor. El Salmo 119:92 dice: si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Tú estás puesto a pensar cuando estás triste o tienes una necesidad y piensas en la palabra del Señor. Podemos decir como escribió este salmista, ¿verdad? Si tu ley no hubiera sido mi delicia, si tu palabra, Señor, yo no me hubiera recreado, si en tu palabra yo no hubiera tenido esperanza, yo me hubiera muerto. Pero yo en tu palabra encontré vida, esperanza y consuelo. Y lo hay. Y el Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El guardar la palabra, el caminar en la palabra, el obedecer los mandamientos, te llevan por un camino de santidad. Nos santifica. El Salmo 119:25 dice: vivifícame según tu palabra. Dame vida según tu palabra. Aquí, hermanos, estas frases pueden hacerse un clamor y una oración en tu vida. Y cuando te sientas débil, cuando te sientas desanimado, clama al Señor y dile: Señor, vivifícame según tu palabra. Porque en la palabra de Dios encontramos todo. Llénate del Señor. El Salmo 119, verso 95 dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Estaba enamorado del Señor el que escribió esto. Cuánto amo tu palabra. Cómo me deleito en tus mandamientos, Señor. Siempre estoy pensando en ello. Me levanto y me acuesto y durante el día y yo pienso en tu palabra, en tus promesas, ¿verdad? Por eso decía: amo tu ley, amo tu palabra. ¿Amamos la palabra? Sí, amemos al Señor, amemos su palabra y meditemos en ella todo el día. El Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Alumbra nuestro caminar, hermano. No andamos a tientas, no andamos en tinieblas. Si tú lees la palabra y le pides al Señor sabiduría, el Señor te va a guiar. Salmo 119:16 dice: susténtame conforme tu palabra. Susténtame. Cuando tú estés igual, cansado, triste, desanimado, o que tú tengas un problema, tú
Tú puedes clamar al Señor y decir: Señor, susténtame conforme tu palabra. Tu palabra dice que tú estás conmigo. Tu palabra dice que no estoy sola. Tu palabra dice que tú eres mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Tu palabra, Señor, es mi ancla, es mi refugio, es mi sostén. Este Salmo 119 es el capítulo más largo de toda la Biblia, porque tiene 176 versículos y es hermoso. Cuando yo lo leo me encanta, porque los que escribieron se deleitaban en la palabra, en los mandamientos. Ellos, léanlo, se los recomiendo. Es muy largo, pero es muy, muy bueno. El Salmo 119. Hermanos, dejemos que la palabra de Dios marque nuestras vidas. Que esta palabra llegue a nuestro ser y a nuestro corazón, ¿verdad? Que traigamos siempre en nuestra mente y en nuestra boca y en nuestro corazón su palabra. Y que tú puedas decirle cada día: vivifícame conforme tu palabra. Hermanos, volvamos al Evangelio. Amén.